Te voy a decir una palabra. Cialodenitis suena complicada, pero en menos de 20 minutos vas a poder entenderla sin buscarla en Google. Y no solo esa, también vas a poder descifrar palabras como periodontitis, macroglosia, osteonecrosis, hiposalivación y displasia. No porque las memorices, sino porque vas a aprender cómo están construidas. Cuando comenzamos a estudiar odontología, muchas palabras parecen estar diseñadas para confundirnos. Abres un libro, lees un párrafo, y aparecen términos que parecen más difíciles que el propio tema. Pero aquí está el secreto. La mayoría de esas palabras tienen piezas, como si fueran bloques. Una parte te dice qué estructura está afectada, otra te dice qué está ocurriendo, y otra puede indicar si hay aumento, disminución, dolor o inflamación. Hoy vamos a aprender a separar esas piezas. Y al final del video haremos un pequeño reto. Te mostraré varias palabras y tú intentarás descifrarlas antes que yo. Vamos a comenzar con algo sencillo. Piensa en la palabra gingivitis. Aunque no supieras su definición, probablemente reconoces una parte, gingiva, encía, y después aparece itis, inflamación. Entonces, gingivitis significa inflamación de la encía. Eso es exactamente lo que vamos a hacer durante este video. Separar palabras, identificar sus partes y volverlas a unir. Pero hay una regla importante. La traducción literal ayuda a entender la palabra, no reemplaza la definición clínica. Por ejemplo, periodontitis no es solamente inflamación alrededor del diente, es una enfermedad que afecta a los tejidos de soporte dental y que presenta características clínicas específicas, como pérdida de inserción periodontal. Así que vamos a usar la etimología como una guía, no como un diagnóstico. Los términos médicos pueden contener 4 elementos principales. No siempre aparecen todos, pero estos son los más importantes: la raíz, el prefijo, el sufijo y la vocal combinatoria. La raíz es la parte principal. Normalmente nos dice de qué estructura hablamos. Por ejemplo, odont significa diente, gingiv significa encía, oste significa hueso, gloss significa lengua y neuro significa nervio. Así que cuando encuentres una palabra nueva, tu primera pregunta debe ser: ¿qué estructura reconozco aquí? El prefijo aparece al inicio de la palabra y modifica su significado. Por ejemplo, hiper significa demasiado o aumentado. Hipo significa disminuido, macro significa grande y micro significa pequeño. El sufijo aparece al final y muchas veces nos dice qué está ocurriendo. Itis significa inflamación, algia significa dolor, ectomía significa extirpación quirúrgica y logía significa estudio. A veces aparece una vocal para unir las partes de una palabra. La más común es la letra O. Por ejemplo, oste más O forma osteo, cial más O forma cialo, odont más O forma odonto. Esa letra O normalmente ayuda a pronunciar la palabra. No suele ser la parte más importante del significado. Vamos a practicar. Piensa por un momento en la palabra periodontitis. ¿Qué partes reconoces? Tenemos peri, odont e itis. Peri significa alrededor, odont significa diente, itis significa inflamación. Entonces, literalmente, significa inflamación alrededor del diente. Pero clínicamente debemos ir más allá. La periodontitis afecta a los tejidos que soportan al diente y se caracteriza, entre otros hallazgos, por la pérdida de inserción periodontal. Esta es la primera lección importante. La palabra nos da una pista. La clínica nos da la definición completa. Ahora vamos con algunos prefijos que verás constantemente. No necesitas memorizar 50. Con unos cuantos puedes entender muchísimos términos. Hiper significa aumento o exceso. Un ejemplo es hipercementosis. Hiper significa aumento y cementosis se relaciona con el cemento radicular. La hipercementosis describe una formación excesiva de cemento sobre la superficie de la raíz dental. Otro ejemplo es hiperplasia. Hiper significa aumento y plasia se relaciona con formación o desarrollo celular. Pero atención, hiperplasia no significa simplemente que algo está grande. Describe un aumento en el número de células. Esto es diferente de hipertrofia, donde aumenta el tamaño de las células. Esa diferencia la estudiaremos con más profundidad en otro video. Hipo significa disminución o deficiencia. Un ejemplo es hiposalivación. Hipo significa disminución y salivación se relaciona con la producción de saliva. La hiposalivación es una disminución objetiva y medible del flujo salival. Pero aquí aparece una confusión frecuente. Hiposalivación no es exactamente lo mismo que serostomía. La serostomía es la sensación subjetiva de boca seca.
Un paciente puede decir, «Doctor, siento la boca completamente seca». Eso describe serostomía. Después se mide el flujo salival y puede estar disminuido o no. Son conceptos relacionados, pero no son idénticos. Los prefijos a y an pueden expresar ausencia. Un ejemplo es anodoncia. An significa ausencia. Y odont se relaciona con dientes. La anodoncia se refiere a la ausencia congénita de dientes. Otro ejemplo es asintomático. Asintomático significa sin síntomas. Pero recuerda algo muy importante. Sin síntomas no significa sin enfermedad. Una lesión puede no causar dolor y aún así necesitar valoración. Dis puede indicar dificultad, alteración o funcionamiento anormal. Un ejemplo es disfagia. Disfagia significa dificultad para deglutir. Ahora compárala con odinofagia. Odinofagia significa dolor al deglutir. No son lo mismo. En la disfagia, al paciente le cuesta trabajo pasar alimentos o líquidos. En la odinofagia, tragar produce dolor. Una persona puede presentar una, la otra o ambas. Otro término importante es displasia. Dis indica alteración o desarrollo anormal, y plasia se relaciona con formación o desarrollo celular. La displasia describe cambios anormales en el crecimiento y la maduración de las células. No significa automáticamente cáncer, pero tampoco debe ignorarse. Macro significa grande. Un ejemplo es macroglosia. Macro significa grande, y glosia se relaciona con lengua. Macroglosia significa aumento anormal del tamaño de la lengua. Otro ejemplo es macrodoncia. Macrodoncia describe uno o varios dientes de tamaño mayor de lo esperado. Aquí debemos hacer una aclaración importante. Macroglosia utiliza el prefijo macro, no utiliza el sufijo megalia. Son componentes diferentes. Micro significa pequeño. Un ejemplo es microdoncia. Microdoncia describe dientes de tamaño menor de lo habitual. Un ejemplo conocido es el incisivo lateral superior conoide. Sin embargo, siempre debemos valorar tanto el tamaño como la forma del diente antes de utilizar una clasificación específica. Brady significa lento y taqui significa rápido. Un ejemplo es bradicardia. Bradicardia significa frecuencia cardíaca lenta para el contexto clínico. Taquicardia significa frecuencia cardíaca rápida. Estos términos no son exclusivos de la odontología, pero debemos conocerlos porque pueden aparecer durante la valoración del paciente o durante una urgencia médica en el consultorio dental. Ahora vamos con los sufijos. Itis significa inflamación. Algunos ejemplos son gingivitis, pulpitis, periodontitis, estomatitis y cialadenitis. Pero cuidado, inflamación no significa automáticamente infección. Una inflamación puede deberse a bacterias, pero también puede deberse a traumatismo, irritación, alergia o mecanismos inmunológicos. Así que itis significa inflamación, no necesariamente infección. Algia significa dolor. Un ejemplo es neuralgia. Neur se relaciona con nervio y algia significa dolor. Neuralgia se refiere a dolor relacionado con un nervio. Otro ejemplo es mialgia. Mio se relaciona con músculo y algia significa dolor. Mialgia significa dolor muscular. Pero la palabra solo nos orienta sobre el tipo o localización del dolor, no nos explica automáticamente la causa. Osis suele indicar una condición, estado o proceso, pero no tiene una sola traducción para todas las palabras. Algunos ejemplos son halitosis, fibrosis, osteoporosis y cianosis. Por eso no conviene enseñar que osis siempre significa enfermedad. El significado depende de la palabra completa. Oma aparece en nombres de tumores, masas y diferentes tipos de lesiones. Algunos ejemplos son fibroma, papiloma, odontoma y linfoma. Ahora viene una pregunta importante. ¿Todo lo que termina en oma es cáncer? No. ¿Todo lo que termina en oma es benigno? Tampoco. Un odontoma suele considerarse una malformación o amartoma odontogénico. Un linfoma es una neoplasia maligna. Y un granuloma no necesariamente es un tumor verdadero, así que el sufijo nos orienta. Pero no determina por sí solo el comportamiento de una lesión. Plasia se relaciona con formación o desarrollo, y con este componente podemos formar una familia completa de términos. Hiperplasia significa aumento en el número de células. Hipoplasia significa desarrollo incompleto o deficiente. Displasia significa desarrollo o maduración anormal. Y aplasia significa falta de desarrollo de un órgano o tejido. El componente central es el mismo, plasia. Lo que cambia es el prefijo, y al cambiar el prefijo, cambia el significado. Ectomía significa extirpación quirúrgica.
Un ejemplo es gingivectomía. Gingivectomía significa extirpación quirúrgica de tejido gingival. Otro ejemplo es parotidectomía. Parotidectomía significa extirpación parcial o total de la glándula parótida, dependiendo del procedimiento. Tomía significa incisión o corte quirúrgico. No es lo mismo que ectomía. Ectomía significa retirar o extirpar tejido. Tomía significa realizar una incisión. Logía significa estudio o disciplina. Odontología se relaciona con el estudio y la práctica de los dientes, la cavidad oral y sus estructuras asociadas. Histología es el estudio de los tejidos. Farmacología es el estudio de los fármacos y de su interacción con el organismo. Y patología estudia las enfermedades y las alteraciones estructurales y funcionales relacionadas con ellas. Ahora hagamos una ronda rápida con algunas raíces que vamos a utilizar durante todo el curso. Yo digo la raíz, y tú intenta recordar la estructura. Odont significa diente. Lo encontramos en palabras como odontología, odontoma y odontogénico. Gingiv se relaciona con encía. Lo encontramos en gingivitis y gingivectomía. Glos se relaciona con lengua. Aparece en glositis, macroglosia y glosodinia. Sial se relaciona con saliva o con el sistema salival. Aparece en sialadenitis, sialolitiasis y sialografía. Aden significa glándula. Lo encontramos en adenitis, adenoma y sialadenitis. Ósteo se relaciona con hueso. Lo encontramos en osteonecrosis, osteomielitis y osteitis. Neuro se relaciona con nervio. Aparece en neuralgia, neuropatía y neurofibroma. Mio se relaciona con músculo. Lo encontramos en mialgia, miositis y dolor miofacial. Hemo se relaciona con sangre. Aparece en hemorragia, hematoma y hemostasia. Keilo se relaciona con labio. Lo encontramos en keilitis y keiloplastia. Palato se relaciona con paladar. Aparece en palatoplastia y palatogloso. Céfalo se relaciona con cabeza. Lo encontramos en cefalea y cefalometría. Ahora sí, vamos con el reto final. Te voy a mostrar 6 palabras. Intenta descifrarlas antes de escuchar la respuesta. Primera palabra, gingivectomía. Gingiv significa encía. Ectomía significa extirpación quirúrgica. Gingivectomía significa extirpación quirúrgica de tejido gingival. Segunda palabra, sialadenitis. Sial se relaciona con saliva. Aden significa glándula. Itis significa inflamación. Sialadenitis significa inflamación de una glándula salival. Tercera palabra, osteonecrosis. Osteo significa hueso. Necrosis significa muerte de tejido. Osteonecrosis significa muerte de tejido óseo. Pero recuerda, la palabra no nos dice cuál es la causa. Eso requiere contexto clínico. Cuarta palabra, pericoronitis. Peri significa alrededor. Corón se relaciona con corona. Itis significa inflamación. Pericoronitis significa inflamación de los tejidos alrededor de la corona de un diente parcialmente erupcionado. Se presenta con frecuencia alrededor de terceros molares inferiores. Quinta palabra, glosodinia. Gloso se relaciona con lengua. Odinia significa dolor. Glosodinia significa dolor lingual. Sexta palabra, sialolitiasis. Sialo se relaciona con saliva o con el sistema salival. Lit significa piedra o cálculo. Y así se indica una condición o proceso. Sialolitiasis significa presencia o formación de cálculos en el sistema salival. Antes de terminar, recuerda estas 5 reglas. Primera, no todas las palabras tienen prefijo, raíz y sufijo. Segunda, la letra o muchas veces solo sirve para unir las partes. Tercera, la traducción literal no sustituye la definición clínica. Cuarta, un sufijo no determina por sí solo si una lesión es benigna o maligna. Y quinta, palabras parecidas no siempre están formadas por los mismos elementos. Macroglosia utiliza macro. Cardiomegalia utiliza megalia. Ambas se relacionan con aumento de tamaño, pero no están construidas de la misma manera. Hoy no memorizaste solamente una lista, aprendiste un método, buscar la estructura, reconocer la raíz, identificar el prefijo, interpretar el sufijo y después comprobar el significado clínico completo. En el siguiente episodio vamos a estudiar la anatomía general de la cavidad oral, el vestíbulo, la cavidad oral propiamente dicha, los labios, las mejillas, el paladar, la lengua y el piso de boca. Porque antes de identificar una lesión, necesitas saber cómo luce y cómo funciona una boca normal. Antes de irte, intenta descifrar esta palabra, sialadenosis. ¿Qué significa sial? ¿Qué significa aden? ¿Y por qué el finalosis nos indica que no debemos asumir automáticamente que existe inflamación
Escribe tu respuesta en los comentarios. La resolveremos al inicio del siguiente video. Este contenido tiene fines académicos. La etimología ayuda a comprender los términos, pero no sustituye la definición médica completa, los criterios diagnósticos ni la valoración clínica.